Hola, ¿cómo estás? Soy Marla Dov. Estoy aquí para contarte lo que viví en Barcelona, en este viaje que tuve este verano, del 30 de junio al 29 de julio, que bueno, ya les contaré por qué, cuando se supone que eran 35 días los que iba a estar allá. Fue un viaje que elegí hacerlo, obviamente también cuestión de que mi espíritu me había permitido, eh, me había dicho que teníamos que hacer ese viaje, ¿ves? Entonces, yo estaba tomando el curso de Yo Soy Creación con Elizabeth Kinner, o la Fundación Elizabeth Kinner. Y cuando ya estaba en la maestría, elegí ya comprar el boleto este, y pues bueno, finalmente al fin del día, más bien al fin del tiempo, cuando se termina la maestría del programa, eh, pues al día siguiente yo salía de viaje y ya me iba para allá. Muy emocionada porque era mi primera vez en Europa y pues era algo, pues una aventura, algo nuevo, algo que jamás había vivido, ¿no? Siempre aquí en América, México, aquí Estados Unidos, viajando siempre, pero mm, Europa había sido como un sueño así de niña, un sueño que probablemente, de hecho yo lo tuve de niña, que yo iba a esa parte a España, a Italia, y pues bueno, entonces creo que con este programa que yo hice de Yo Soy Creación, eh, fue como haberse concluido no solo el programa, sino que también como el haber cumplido algo que yo desde niña había deseado. Y bueno, resulta que pues llega el día del viaje y pues yo muy emocionada y mi familia así como que se va, ¿verdad? Que soy muy vaga porque siempre ando viajando. Si no estoy aquí, que ya me voy al desierto, que ya me voy acá, que ya me voy allá, pero siempre me ando moviendo, ¿no? Y bueno, entonces, pues am, me fui, ya llegué al aeropuerto, me recuerdo, de Los Ángeles y veo una parte que nunca había visto. Es así como que muy fashion, muy, tú sabes, ¿no? Y hasta hice un video que no, ahorita no lo encuentro, no sé qué pasó, pero hice un video porque esa parte mostraba lo que precisamente la Matrix hace que nosotros pongamos atención. ¿Ves? Para que nos olvidemos de todo aquello que está pasando a nuestro alrededor. Y entonces, bueno, este, me recuerdo que empieza ya ahora sí el abordaje del avión y no sé qué, y entonces pues ya me tengo que ir y no sé qué tanto, y ese sí quedó, pero casi no se me oye nada, porque se veía mucho ruido de la gente que estaba a mi alrededor y todo esto. Pero yo estaba súper, súper emocionada. Era la primera vez que yo hacía un viaje a Europa. Y la primera vez, aunque he viajado varias veces sola, pues imagínate ir a Europa, pero sola, ¿ves? Sí, con gente que está allá, que vive allá y que cada uno de ellos me ha dejado
un pedacito de ellos en mi corazón viven en mí. Gente tan hermosa, tan llena de luz, hermanos que están en el camino y que están en este sendero, ¿ves? Ah, en el despertar de conciencia y todo esto. Pues bueno, para no hacer el cuento tan largo, resulta que, pues nada, que llegamos a Ámsterdam después de como 10, 11 horas de camino, algo así, y luego tenía yo que transbordar, recuerdo que tenía que transbordar de ahí de Ámsterdam, correr hasta el otro lado del aeropuerto, que obvio jamás en mi vida lo había visto ni nada, ni nunca me lo había imaginado. Y tú sabes, ahí corriendo, y porque en una hora salía el avión. Y yo decía, Dios mío, con que llegue, con que pueda llegar y no sé qué, ¿no? Bueno, ya tuve que preguntar y la primera me dio risa porque yo estaba ahí y ellos me hablaban a mí en su lenguaje porque fui a Amsterdam, que es Suiza, y me quedé yo, ups, excuse me. Y ya, bueno, ya al ver que no les entendía, ya me empezaron a hablar normal, ¿no? Pero anyways, um, llego a Barcelona y pues así con la emoción y que todo esto y la hermanita que iba a ir por mí no pudo porque estaba trabajando, o sea, no pudo soltar el trabajo para ir por mí. Entonces resulta que bueno, que me tuve que ir y me decía ella, no, que te vas en el camión y que del camión que trae que el espacio para que tú pongas todo y que luego tú vas a venirte por el tren, que no sé qué. Y yo decía, Dios mío, pero ¿cómo le voy a hacer? Traigo un maletón enorme y aparte otra maleta y una más de colgar, más mi bolsa, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo lo voy a hacer? Porque ella me había explicado que el, el taxi me iba a salir carísimo. Y yo decía, carísimo, pues ¿cuánto es carísimo, no? O sea, sé que exactamente el euro es mucho más caro que el dólar, ¿no? Pero pues yo me imaginaba 200, 300 euros, yo creo que eso es lo que han de cobrar, ¿no? Y resulta que dije, pues no, ni modo, voy a tener que pedir un taxi. Y pues entré a la aplicación de um, Uber y pude agarrar un taxi que resulta que el que me contesta estaba ahí parado, ¿no? Esperando. O sea, era un taxi. Bueno, anyways. Y le pregunto que cuánto me cobraba, pero creo que no, creo que ya ni siquiera lo hice por medio del Uber. Resulta que había ahí bastante taxis y entonces me acerqué para preguntar cuánto me cobraban para llevarme a San Andrés de la Barca, que es a donde yo llegué. Y entonces, ya estando ahí, eh, me dice el señor, le cobro 40 euros. Y le dije, pues está bien, porque yo había elegido cambiar euros desde aquí, porque yo dije, pues tengo que llegar con algo de dinero, porque qué tal si algo sucede y pues, ¿cómo les voy a pagar con tarjeta? ¿Cómo les voy a pagar con dólares? Pues no se puede, ¿no? O sea, yo pensaba, pero no, déjenme decirles que si ustedes van a ir para Barcelona, los taxis
también manejan tarjetas. Así que, pues, puedes llevar igual, dinero en efectivo y si no traes, pues con tu tarjeta y listo, ¿no? Entonces, pues bueno, ya llego, ya me subo al taxi, el señor me ayudó y todo, y muy emocionada y no sé qué. Y y me recuerdo que el señor manejaba súper fuerte y yo decía, oh my God, yo creo que aquí se maneja más fuerte que allá en California, ¿no? Y vaya que yo manejo fuerte, pero bueno, yo dije, oh, creo que sí maneja. Y mi teléfono, me recuerdo que se me había ya descargado. Y yo decía, oh my God, no pude tomar las fotos cuando el avión iba a aterrizar. O sea, es que era súper hermoso. Cuando el avión va a aterrizar, como el aeropuerto está cerca de la playa, le da la vuelta así y es como que va aterrizando, pareciera que aterriza en el agua, pero no, no aterriza en el agua, sino está la pista cerca del mar. Y así es como aterriza, pero la vista que hay es súper hermosa. Esa vista que se ve es súper, súper linda. Entonces dije, ay, como no tuve mi teléfono, se me había muerto, eran 15 horas de camino y bla, bla, bla. So, yo no quería molestar a la persona que venía al lado de mí para decirle, déjeme agarro mi cable, ni nada, como que no me era así como muy importante el poderlo hacer, ¿no? Entonces no lo hice. Y bueno, ya voy yo así como niño en juguetería, ¿no? Viendo así por todos lados, yo quería ver y absorber todo para después compartirlo con todos ustedes, ¿no? Entonces, em, llega, llego a la casa donde estoy y es a donde me voy a quedar y baja esta hermanita y porque me vio que, que estaba yo así como que, ¿será aquí o no? ¿Qué hago? Eran unos apartamentos y allá les dicen pisos, ¿no? Entonces era un piso y pues bueno, baja mi hermanita y, ay, que no sé qué, que, ¿cómo estás? Que no sé qué tanto. Y me recuerdo muy bien que ella como que tenía un poquito de miedo, precaución, no sé qué decirte de esto del, pues de esta situación que está pasando, ¿no? Entonces como que se ponía su gel y no sé qué tanto. Y pues yo llego como no tengo esas cosas en mí, entonces yo llego, la abrazo y no sé qué, y ay, qué bueno, y vamos a platicar y bla, bla, bla. Y ya le dije, ¿sabes? Este, necesito, necesito darme un baño. Estoy súper cansada, le dije, porque am, fueron como 14 horas y media entre el vuelo, el- el transborde y todo eso. Em, entonces sí, iba yo súper, súper, súper cansada. Y ya, me di un baño, medio me instalé y no sé qué, y me recuerdo que me dijo, no te voy a dejar dormir para que puedas adaptarte rápidamente a este cambio, ¿no? Oh, Dios mío. O sea, aquí California estamos 9 horas de diferencia de Barcelona y es súper fuerte ahora sí que ese brinco, ¿no? Este, imagínate adelantarte 9 horas, está bastante fuerte que tu cuerpo lo asimile, ¿no?
más inmediatamente prácticamente es imposible. Y muchos que viven acá en California y que han ido para allá me lo entenderán, porque sí es súper fuerte este cambio que hay, ¿no? Entonces, me recuerdo que, pues bueno, al día siguiente, pues ya, eh, esta hermanita me estuvo así como entreteniendo, no sé qué, y Dios mío, yo estaba que me caía de sueño porque aparte soy malísima para poder, am, ¿cómo se dice? Para desvelarme, Dios mío, o sea, no, ni siquiera lo puedo hacer. Soy muy mala para eso. Si necesito hacer algo en la madrugada, como algunas veces me ha tocado, algunas clases tomarlas en la madrugada por la diferencia de horarios, que para ellos es en la mañana, para mí es en la madrugada. Entonces, resulta que sí estaba yo así como que, ay, Dios mío, quiero subir a dormir. Y ya a las 7 de la noche le dije, ¿sabes? Y ya no puedo más, me tengo que ir a dormir. Y hubo algo que me causó como, ay, qué raro, ¿no? Allá en España, o por lo menos allá en Barcelona, obscurece a las 10 de la noche. Y pues aquí cuando muy tarde, muy tarde, sobre todo en el verano, pues es a las 8 de la noche, a la hora que oscurece. Y yo decía, o sea, yo como que todavía era como, oh, bueno, han de ser como las 8 de la noche y cuál, ya eran más de las 10 de la noche y apenas iba oscureciendo y eran a veces las 6 de la mañana y ya estaba amanecido, ¿no? Entonces, era así como que, wow, pues diferente, pero la verdad es que fue algo lindo, algo muy hermoso. Y bueno, al día siguiente, por la tarde, mis otras hermanitas ya me empezaron a contactar, pues ya estoy aquí, bla, 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 vamos a vernos, esto, el otro. Y me dijeron, dos de ellas, eh, a quien amo tanto, a Alexandra y a Leida, me dijeron de un retiro que iba a haber. Yo no sabía en dónde, solo me dijeron de un retiro que otra hermanita estaba, pues que estaba preparando, ¿no? Y yo dije, ok, pues voy o no voy, no contesté inmediatamente, pero al día siguiente, pues o sea, hice mi pregunta por la noche y me contestó mi ser, ¿no? Que sí, que fuera. Y entonces pues fui. Y resulta que eso va a ser lo que les voy a contar en el próximo video. ¿Por qué? Porque es algo súper interesante que hizo que mi vida cambiara totalmente. Haz de cuenta como que la Marla que se fue de aquí de California y llegó allá a Barcelona es una y después de esto que les voy a contar, ahora es esta que ustedes ven aquí enfrente. Eh, Estoy lista para contar lo que me pasó, qué fue lo que yo viví y bueno, los espero en el próximo video. Les mando un beso. Dios los bendice. Bye bye.